Evangelio del Hijo de Dios. Hoy nosotros damos inicio a una nueva serie de sermones como la hemos estado anunciando un tiempo atrás. Y en esta ocasión es uno de los 4 evangelios que encontramos en el Nuevo Testamento. Y de hecho es la primera vez en la historia de esta iglesia que predicamos un evangelio completo. Entonces es un hito lo que estamos comenzando hoy. Marcos es un evangelio especial y no me refiero a su brevedad, sino a la dinámica de su mensaje y la claridad con la que ese mensaje es transmitido. Los evangelios, aunque nos proveen de alguna información cronológica y ordenada de la vida y obra de Jesús, los evangelios son mucho más que eso. Mucho más que eso. Alguien diría que los evangelios son biografías teológicas, en el sentido en que no solo presentan una perspectiva de la vida de Jesús, sino que su mensaje va encaminado a proveer una visión teológica del propósito de esa vida, de su muerte y también de su resurrección al tercer día de entre los muertos. Algunos eruditos y estudiosos afirman que Marcos fue el primer evangelio en escribirse de los 4. Y fue escrito por precisamente Juan Marcos, un seguidor de Jesús muy cercano al apóstol Pedro y que, si algunos lo recuerdan, había estado también en los primeros viajes misioneros de Pablo, acompañando él a Bernabé. Marcos es un evangelio muy rápido, dinámico y muy activo. Hay mucho de los milagros de Jesús y muy poco discurso en este evangelio, a diferencia de otros como Mateo y Juan. Sin embargo, cada historia, cada relato o acontecimiento no está allí de manera arbitraria. No es lo que él creyó que debía ir ahí, sino que cada historia está compuesta para transmitir un mensaje. La estructura de este evangelio es muy interesante y busca presentar, escúcheme esto porque este es el tema central de Marcos, busca presentar a Jesús como un Mesías que vino con autoridad para servir, siendo al mismo tiempo el Hijo de Dios. Un Mesías que tiene autoridad y que vino para servir, siendo al mismo tiempo el Hijo de Dios. De hecho, una de las declaraciones más importantes de este evangelio la encontramos más adelante, y es esa famosa confesión del apóstol Pedro: yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y es prácticamente alrededor de esa declaración que gira todo el contenido del evangelio. Nosotros nos vamos a concentrar hoy en los aspectos preparatorios o introductorios a la actividad de Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios. Y Marcos entra rápidamente en materia. A diferencia de los otros evangelistas, Marcos ignora la genealogía, ¿verdad?, de dónde viene Jesús y los detalles acerca de su nacimiento, y se concentra inmediatamente en el ministerio de Jesús. Marcos, y esto es bien curioso, en el capítulo 1 y 2 resume 33 años de ministerio. Pero del capítulo 2, la segunda parte en adelante, hasta el capítulo 16, una semana. La última semana de la pasión y muerte del Señor Jesucristo. Así que es un libro que uno pudiera decir es muy desproporcionado, ¿verdad? Porque no da tanto detalle de la vida de Jesús, pero sí presenta mucho detalle de la última semana del ministerio del Señor Jesucristo. Que nosotros vamos a ver hoy estos primeros 13 versículos a la luz de 3 encabezados. Número uno, la declaración: Jesús el Mesías, el Hijo de Dios, versículos 1 al 3. Número 2, el testimonio terrenal de Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios, versículos 4 al 8. Y tercer encabezado, el testimonio celestial de Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios, versículos 9 al 13. Una declaración, un testimonio terrenal y un testimonio celestial. La declaración de que Jesús es el Hijo de Dios, el testimonio terrenal de que Jesús es el Hijo de Dios y el Cristo,
y un testimonio celestial de que Jesús es el Hijo de Dios, el Cristo. Vamos a ir rápidamente ya a nuestro primer encabezado. Dice nuestro texto en el versículo 1, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará el camino delante de ti. Voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad su senda. La declaración, Jesús el Mesías, el Hijo de Dios. Marcos comienza con una declaración clara, como si fuera el libro de Génesis del Nuevo Testamento, en el principio. Principio del Evangelio de Jesucristo. En cierto sentido, y esto es bien interesante, Marcos es la continuación de una historia pendiente desde Malaquías, el último de los profetas. El libro de Malaquías termina con una declaración esperanzadora en el capítulo 4. Dice Malaquías, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Dice el versículo 2, mas vosotros los que teméis mi nombre, a ustedes nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Pero Malaquías da unos detalles todavía adicionales acerca de cómo será la venida de ese sol de justicia que nacerá para nosotros. Y dice, he aquí, antes de que él venga, yo envío al profeta Elías. Antes de que venga el día de Jehová, grande y terrible, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Así termina Malaquías, en unos puntos suspensivos. Viene alguien que traerá salvación sobre sus alas, y antes que él venga, noten lo que sucede aquí. Malaquías termina entonces con una declaración en puntos suspensivos y Marcos retoma la historia. Es como si la Biblia se conectara entre Marcos y Malaquías. Por terrible que parecieran los días, en los días en que los sacerdotes habían abandonado los altares, ese es el tema de Malaquías, y aunque el juicio contra la maldad era inminente, Dios promete enviar a alguien que alumbraría como el sol de justicia, y antes de él enviaría a alguien que prepararía su camino. Como lo dije, este pasaje que nosotros estamos leyendo es la unión de los dos testamentos, como una sola historia. Una que trata de la venida de un Mesías a quien Marcos identifica como Jesús y dice, y también es el Hijo de Dios. Y esa es una declaración importantísima para todo el libro, y no solo para todo el libro, para todo el Nuevo Testamento y para toda la Biblia en general. El resto del capítulo se trata de las pruebas de que esa declaración es verdadera. Las pruebas de que Jesús es el Mesías y que al mismo tiempo es el Hijo de Dios. Yo quiero aquí hacer una nota aclaratoria, porque nosotros podemos estar tan familiarizados con estos términos que no logramos entender qué es lo que el autor está transmitiendo realmente. Los judíos esperaban a un Mesías, pero ellos no esperaban ni que fuera Jesús, el hijo de un carpintero, y tampoco esperaban que ese Mesías fuera el Hijo de Dios. Así que esta declaración es sumamente importante y Marcos necesita probar eso. Así que para probarlo apela en primer lugar al testimonio de la profecía. Allí mismo en el versículo 2 dice, como está escrito en el libro del profeta Isaías. Marcos identifica a Jesús no solo como el Mesías esperado, sino que al mismo tiempo es el Hijo de Dios. Y él apela a esa profecía de Isaías 40, que fue con la que abrimos nuestro servicio, que anuncia de que el día antes o el tiempo antes en el que apareciera el Mesías, iba a aparecer alguien que iba a preparar el camino. En aquellos días, cuando un rey
iba a visitar alguna de sus tierras o otro reinado vecino, normalmente enviaba una comisión delante de él. Y el líder de esa comisión se encargaba de preparar el camino. Como ellos andaban en carretas, ¿verdad? Y probablemente en carrozas, cuando se encontraban con algún bache en el camino o un hueco o alguna montaña, lo que hacían ellos era que la arreglaban para que cuando el rey entrara pudiera pasar sin ningún problema. Así que en la profecía lo que está anunciado es que cuando viniera ese Mesías, en términos espirituales, ya iba a haber alguien preparando el camino para su venida. Y ustedes ya saben de quién se trata ese personaje. Es nada más y nada menos que Juan el Bautista. Los lectores judíos estaban claros en que una señal de que el Mesías aparecería era que antes de él vendría uno a preparar su camino, y es a ese a quien precisamente Marcos apela como testigo terrenal de que ciertamente Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Así que habiendo visto entonces la declaración de Marcos, vamos a ver ahora los testigos a los que él llama. El primer testigo es un testigo terrenal y ese testigo es Juan el Bautista. Ese es nuestro segundo encabezado. Juan el Bautista, el testigo terrenal de que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Miren lo que dice el versículo 3. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados, dice nuestro texto. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langosta y miel silvestre. Versículo 7. Y predicaba diciendo, oigan el mensaje de Juan, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os bautizo con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Esta introducción de Juan el Bautista aquí es importante. Como dijimos, Marco quiere afirmar el hecho de que antes del Mesías vendría uno que prepararía su camino. Juan había nacido 6 meses aproximadamente antes que Jesús, pero su ministerio se había desarrollado en el desierto. Era un profeta muy respetado. De hecho, no había profeta de ese tipo en mucho tiempo. Él era un profeta que había venido en medio de una sequía en Israel, cuando Israel no tenía profetas. No había habido uno en siglos. Así que el impacto de Juan el Bautista sobre los judíos era poderoso. Su imagen era respetada. Pero Marcos no quiere que haya dudas acerca de que él es quien había hablado la profecía. ¿Se acuerdan cuando leímos el pasaje de Malaquías? Malaquías dice que cuando él viniera, ese que iba a preparar el camino vendría en el espíritu de Elías, o sería Elías, o viviría como Elías. Así que lo que hace Marcos es proveernos una pista para que nosotros identifiquemos a Juan el Bautista y lo relacionemos con el de la profecía. Él dice, Juan estaba vestido de pelo de camello como Elías, tenía un cinto de cuero como Elías y comía langosta y miel silvestre porque vivía en el desierto como Elías. Lo que está diciendo Marcos es, este hombre llamado Juan el Bautista es el cumplimiento de la profecía de la venida de Elías que prepararía el camino. Pero más importante que eso todavía, que la identidad de Juan y su relación con la profecía, es el testimonio que el mismo Juan el Bautista da. Él dice, viene tras mí el que es más poderoso que yo. Juan era grande. Era un profeta como pocos en la Biblia, pero él anunciaba la venida de uno mucho más grande que él, con mucha más honra, con mucho más poder, uno que vendría en el poder del Espíritu de Dios. Así que este testimonio de Juan era un testimonio veraz del Mesías esperado y una gran expectativa al mismo tiempo. Imagínense eso. Imagínense a Juan el Bautista predicando y diciendo, ustedes me respetan a mí y ustedes me honran a mí,
pero yo soy solo alguien que prepara el camino para uno más grande que yo. Y los judíos inmediatamente asociaban eso al Mesías. Ellos sabían que ese Juan el Bautista, y de hecho podían identificar a ese Juan el Bautista como alguien que había venido en el espíritu de Elías. En términos prácticos, hermanos míos, llama la atención la manera en que Juan no vivió para él mismo. Juan el Bautista no buscó su propia gloria. Él entendió que por muchos dones y virtudes o la grandeza de su llamado, él no se gloriaba de nada. Toda su vida no consistía en otra cosa que dirigir a la gente a Jesús, no a él. Y esto es un gran llamado para nosotros, los que hemos creído en el Señor Jesucristo, hermanos. Nosotros no debemos buscar nuestra propia gloria, ni promover nuestro propio reino o imperio. Nosotros nos debemos al único que merece toda la gloria y la honra, al único fiel y verdadero. Debemos vivir de tal manera que los que nos miren a nosotros vean un dedo señalando a Jesucristo, a quien realmente nosotros debemos mirar. No es aquí, es a Él. Y yo quiero preguntarte, mi hermano, ¿cuál es el propósito que tú persigues en tu vida? ¿Qué es lo que dirige tu vida realmente? Si tuvieras que eliminar todos tus pensamientos de tu mente en este momento y pensar en cuál es el propósito de tu vida hoy, ¿qué hay allí ahora en tu pensamiento? ¿Cosas materiales? ¿Una carrera? ¿Un auto? ¿Una casa? ¿Una buena familia? Puede que nada de estas cosas sean malas en sí mismas, pero son menos que nada comparado con el Señor. Hermanos míos y hermanos míos que estás aquí, ¿qué buscas en esta vida que no sea vivir para la gloria de Dios? Y si tú persigues una carrera, bien, pero ¿cómo puedes usar eso para dirigir a las personas a Cristo? Y si tú aspiras a una casa, ¿cómo piensas en que tenga un cuarto adicional para hospedar a personas como muchos que hospedaron ángeles y servir así a Cristo? Y si tú piensas en un logro personal, ¿cómo puedes usarlo para promover la gloria de Dios? Y si piensas en bienes materiales o en tener riquezas, ¿en cómo puedes usarla para dirigir a las personas a Cristo? Mi hermano, si tú en esta vida estás persiguiendo propósitos separados de buscar la gloria de Dios, es muy probable que te canses en el camino y al final descubras que todo es vanidad. Lo único que le da sentido a nuestra vida es ser, vivir y movernos por y para la gloria de Dios. Y Juan el Bautista era un tremendo testimonio de eso. Con toda su grandeza, el mismo Jesús dijo, de los nacidos de mujer no ha habido uno más grande que Juan el Bautista. Todo su llamado, toda su vida y todo su ministerio se concentró en buscar la gloria de Dios. Es más, hermano, si realmente el Espíritu de Dios mora en tu corazón y en el mío, todo lo que va a gobernar nuestra vida es un deseo incansable de dirigir a las personas a Cristo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. El Espíritu Santo me glorificará a mí, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Finalmente, hermano, Marcos no solo apela al testimonio terrenal de Juan el Bautista, quien afirma que Jesús es más poderoso que él y que sin duda es el Mesías esperado. Marcos ahora apela a otro testimonio, a un testimonio celestial, de que además de Jesús ser el Mesías, es el Hijo de Dios. Y eso nos lleva a nuestro tercer encabezado. El testimonio celestial de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Ya vimos
que el testimonio de Juan el Bautista es una prueba de que Jesús es el Mesías. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista es quien vino en el espíritu de Elías y quien sería, según la profecía, quien vendría antes del Mesías. Así que Juan prueba que Jesús es el Mesías. Pero necesitamos ahora una prueba de que Jesús es el Hijo de Dios, porque eso no lo ha dicho nadie hasta ahora. Juan el Bautista no dijo que Jesús fuera el Hijo de Dios. Necesitamos un testimonio de eso. Y ese testimonio no puede ser un testimonio terrenal. Tiene que ser un testimonio celestial. Y eso es lo que nosotros vemos en los dos siguientes relatos: el bautismo de Jesús y la tentación en el desierto. Miren lo que dice el versículo 9. En aquellos días, Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Versículo 11. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado. Ustedes están entendiendo lo que Marcos está desarrollando, ¿verdad? Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Juan el Bautista dijo que Él es el Cristo. Y ahora el Padre dice que Él es el Hijo de Dios. Él es el Cristo, el Hijo de Dios. Este es mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Este es un evento muy conocido. Y si nosotros vemos este pasaje, es decir, lo sacamos de la historia, de la narrativa de Marcos, lo sacamos de ahí, lo estudiamos como un texto aislado, hay muchas cosas y enseñanzas que ese pasaje tiene. Acerca de la importancia de bautizarse, acerca de la importancia de poder ir a las aguas y confiar en la obra del Señor y confesar públicamente que Él es nuestro Salvador, etcétera, etcétera. Pero si lo incrustamos en la narrativa de Marcos y lo que él viene desarrollando, viene que no es, nosotros vemos que ese pasaje no está ahí para rellenar un hueco en la historia, sino para reforzar la tesis del autor. Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Aunque Jesús era más grande que el Bautista, era necesario que él, Jesús, se sometiera a toda autoridad, especialmente para identificarse con los pecadores en todo. Jesús no se bautizó porque tuviera algún pecado del cual arrepentirse. Nosotros ya sabemos que Jesús fue sin pecado, pero sí se bautizó para cumplir toda justicia. Esto es, para identificarse en todo con aquellos que él vino a salvar. Pero lo importante aquí de este relato es la declaración que desde el cielo viene. Lo importante de este relato no es tanto el bautismo de Jesús, que es importante. Lo importante del relato, a la luz de la historia completa, es la declaración del cielo, la declaración del Padre. Noten que el texto dice que el cielo se abre y en ese momento una voz del cielo dice: tú eres mi Hijo amado y en ti tengo complacencia. Y esa declaración, hermano, usted dirá: ah, ok, y el Padre estaba diciendo que ese que se estaba bautizando es Jesús, su Hijo. Ya. Pero no, hay mucho allí. En esas dos declaraciones: tú eres mi Hijo amado y en ti tengo complacencia. Vamos a verlas por separado porque las dos están asociadas a dos pasajes importantísimos de la Escritura. La primera declaración: tú eres mi Hijo amado, es una referencia a Génesis 22:2. Génesis 22:2. Para los que no lo recuerdan, es el evento en el que Abraham, después que tiene a su hijo Isaac, escucha la voz del Padre que le dice: dame a tu hijo, al que amas, y entrégalo en sacrificio. ¿Se acuerdan de eso? Y eso pareció una petición absurda. ¿Cómo es posible que el Señor le da un hijo milagroso a Abraham y luego le dice: dámelo al que amas? Nosotros sabemos que todo eso era una sombra de lo que Dios mismo haría por nosotros.
Recordemos que cuando Abraham estaba dispuesto a entregar a su hijo amado en sacrificio, a Isaac, ¿se acuerdan qué fue lo que pasó? Él levanta la mano ya para sacrificar a su hijo y en ese mismo momento un ángel aparece y dice, no lo hagas. ¿Y qué había en esa escena adicional? Un cordero amarrado de las patas en una zarza. Así que lo que hace Abraham es que toma al cordero y sacrifica al cordero en lugar de Isaac. El día había llegado. Ahora, el amado padre está tomando a su amado hijo y lo está poniendo como un cordero en lugar de nosotros por el pago por nuestro pecado. Eso es lo que está pasando en el bautismo. Tú eres mi hijo amado, tú eres a quien yo estoy poniendo como sacrificio. Tú eres a quien yo estoy entregando, mi hijo amado, como sacrificio. Pero la segunda declaración es todavía más importante e impactante y preciosa. Y es una referencia a Isaías 42, del 2 en adelante. Y yo voy a leerlo completo, porque este pasaje es precioso. Eso es lo que desde el cielo está declarando el Padre. Escúchenlo. He aquí mi siervo. He aquí mi siervo. Yo le sostendré. Mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. La Biblia de las Américas dice, en quien mi alma se complace. He puesto sobre él mi espíritu. Ahora entienden la paloma, ¿verdad? La paloma desciende y él dice, yo me complazco en ti. Eso es Isaías 42. He puesto sobre él mi espíritu, literalmente. Él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de las cárceles a los presos y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. He aquí se cumplieron las primeras cosas, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a la luz, yo os las haré notorias. Isaías 42, del 1 al 9. La relación que hay entre Marcos 1, el bautismo de Jesús, e Isaías 42, del 1 al 9, es gloriosa, mis amados hermanos. Él es el Hijo amado en quien Dios se complace, sobre el que reposa el Espíritu y que traerá justicia a su pueblo. Pero hay algo impactante aquí. Había mucho más impactante. Y son las palabras con las que el Señor termina esa profecía en Isaías. He aquí, se cumplieron las cosas primeras y yo anuncio cosas nuevas antes que salgan a la luz. Él es el Hijo de Dios, en quien el Padre se complace. Él es nuestro Salvador, el que traería salvación a su pueblo, el Redentor, el Mesías, el que traería justicia. Y Él vino. La promesa del Padre se cumplió. Y el Padre dijo allí mismo que Él todavía haría notorias obras aún mayores. Y que si esas primeras cosas se cumplieron, también estas que tienen que ver con Jesús se cumplieron. Y podemos estar seguros que las que aún faltan por cumplirse se van a cumplir. Todas sus promesas se cumplieron en Cristo. Y voy a decirlo de nuevo, podemos estar seguros que se cumplirán las que en Cristo son también para nosotros. Mis hermanos,
que Jesús sea el Hijo en el que Dios se complace, no solo es el cumplimiento de una profecía, sino una muestra de la fidelidad de Dios y el amor de Dios con su pueblo. No importa lo que sea que tú estés atravesando hoy, tan solo mira a ese Dios fiel que ha dado a su Hijo por nosotros, por su fidelidad y amor. Mi hermano, ¿cómo no cuidará de nosotros ahora? ¿Cómo Él no nos ayudará ahora? El que no estimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Dice su palabra. Confía en Él, confía en Él, confía en Él. Dios es confiable, mi amado hermano. Dios es un Dios confiable. Así que tenemos este testimonio celestial de que Jesús, quien Juan el Bautista dice es el Mesías y yo preparo su camino, el Padre dice, Él es mi Hijo amado. Jesús el Mesías, el Hijo de Dios. Pero hay otro testimonio, ya más asociado con la autoridad de Cristo aquí, celestial también, de que Él ciertamente es el Hijo de Dios y el que es el que nosotros vemos en el segundo episodio. En el versículo 12 dice, y luego el Espíritu, cuando Él sale de allí, del bautismo, el Espíritu lo impulsó al desierto y estuvo en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. El otro episodio que vemos como el testimonio de que Él es el Hijo de Dios es la autoridad y el señorío sobre las cosas creadas. La autoridad y el señorío sobre las cosas creadas. Mire esto, mírelo conmigo en detalle. Estando en el desierto, en debilidad voluntaria, allí los ángeles le servían y las fieras del campo se le sometían. He aquí, mis amados hermanos, el postrer Adán. El postrer Adán. El Hijo de Dios. Porque el primer Hijo de Dios perdió la autoridad y señorío de todo en un paraíso. Los ángeles no le servían, sino que lo expulsaron por su desobediencia. Y custodiaban el camino para que no le regresara. Y ahora las fieras del campo ya no estaban sobre su señorío o bajo su señorío y bajo su cuidado. Pero este postrer Adán, el verdadero Hijo de Dios, está teniendo a los ángeles bajo su servicio y está teniendo a las fieras del campo bajo su señorío. En un desierto desprovisto de toda fortaleza. He aquí, mis amados hermanos, el verdadero Hijo de Dios. Porque mientras el primero fracasó en un paraíso con todo a su favor, este está triunfando y venciendo en un desierto con todo en su contra. Y este es el segundo testimonio celestial de que ciertamente ese Jesús, de quien Juan el Bautista dijo que era el Mesías, ciertamente era el Hijo de Dios. No solo porque el Padre lo declaró desde los cielos, sino porque los ángeles le servían y porque las fieras del campo se le sometían. Yo espero haber probado entonces la declaración inicial de Marcos. No cabe duda que estamos frente a la buena noticia de que Jesús es el Mesías que cumple toda la profecía de la Escritura y al mismo tiempo el Hijo de Dios, tal como lo testifica el Padre y como lo evidencia su autoridad y señorío sobre todas las cosas. Mis amados hermanos, Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Ahora, esto es lo precioso de este evangelio. Es que este Hijo de Dios, con toda su grandeza, con todo el amparo del Padre, con toda su autoridad, ha venido para servir y dar su vida en rescate por muchos. Para salvarnos de nuestro pecado y segura condenación. Es por eso que siempre insistimos desde aquí, hermanos, que un creyente arrogante es una contradicción, es algo absurdo. Porque si el mismo Jesucristo, siendo el Hijo de Dios y el Mesías, vino a salvar, hermano, ¿quiénes somos nosotros para creer que merecemos algo?
o alguna gloria. Corramos a Él confiadamente. Corramos a los brazos de nuestro Salvador poderoso hoy. Bendito sea su nombre por los siglos. Amigo, como ves, Jesús es más que un personaje de la historia. Niños que están aquí, como ustedes pueden ver, Jesús no es un superhéroe entre los otros superhéroes. Y Padre, yo quiero animarlos a eso. Porque a veces nosotros en nuestro ánimo de querer predicarles el evangelio a nuestros hijos, empezamos a enseñarles que Él es como un Superman mezclado con Batman, con Spider-Man. Y que ni Thanos puede vencerlo. Entonces bajamos a Cristo y lo comparamos como un superhéroe poderoso. No, nosotros necesitamos enseñarle a nuestros hijos lo que el evangelio enseña acerca de Jesucristo, que Él es el Mesías, es decir, el Salvador de ellos, que aún siendo niños necesitan arrepentirse de sus pecados y que también es el Hijo de Dios. Eso es lo que ellos necesitan saber. Así que no disfracemos la verdad del evangelio. Enseñémosle a nuestros hijos lo que la Biblia dice que debemos enseñarle acerca de quién es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Él es el que perdona nuestros pecados. Él es el que nos rescata de nuestra maldad. Corre a Él hoy, porque Él, el Hijo de Dios, también es nuestro Mesías, nuestro Salvador. Oremos. Señor, gracias.